noches, amigos todos. El deterioro global de la situación económica ha traído consigo una revisión de los modelos gerenciales y una evaluación de cuáles son las características que se requieren para desafiar un mercado no solo más competitivo, exigente y global, sino también que evalúa de forma mucho más crítica los modelos de negocios que han imperado en los últimos 20 años. Es por ello que haciendo sumas para ganar, la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, Azonadores, en su búsqueda continua de generar valor a su membresía y entendiendo que la situación económica actual plantea grandes retos al sector empresarial, promueve esta conferencia conjuntamente con la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, con su capítulo de turismo que dirige Miguel, nuestro amigo Miguel Calzada, y quien desarrolla actividades y publicaciones en beneficio de la industria y quienes sirvieron de guía durante la reciente planificación estratégica, los amigos del IN gerencial, esa planificación estratégica excelente que hicimos recientemente en Azonadores, y los amigos del IN gerencial hicieron una acertada orientación y dinámicas de actividades que produjeron magníficos resultados en favor de la nueva cultura organizacional de nuestra entidad. En esta actividad, don Alejandro Rivera, consultor y autor del libro Competencias Gerenciales para el Líder del Futuro, nos expone no solo los aspectos relativos al cambio económico y sus ciclos actuales, sino además aclara los aspectos básicos de la creatividad y de la innovación. ¿Cuáles son los pasos para convertir empresas tradicionales en empresas innovadoras? ¿Cómo enfocarse en aspectos que generen valor a la par de reducir costos? ¿Cómo siendo empresa pequeña se puede generar una cultura innovadora que le permita hacerse mucho más competitiva? Algunos de los tópicos tratados de manera jovial por este extraordinario y excelente consultor de origen venezolano están centrados en desmistificar la creatividad y la innovación como un patrimonio de minorías jóvenes con un talento superdotado y visualizarla como técnicas aplicables por la mayoría. Otros de los aspectos críticos de la conferencia que Alejandro Rivera llama la innovación estratégica son una revisión exhaustiva de los modelos de negocios, los paradigmas que la fundamentan, así como hacer los ajustes innovadores que permitan generar mayor competitividad, enfocándose en aspectos de valor agregado a la par de, como dije, reducir los costos. La innovación no solo es para empresas de alta tecnología, sino que se puede aplicar como una técnica a empresas familiares, pymes o de cualquier otro sector. Por todo lo que hemos antes señalado, es para Azonadores un grato placer compartir con todos ustedes esta presentación titulada Innovación, la única forma de superar la crisis con imaginación. Les dejo pues con don Alejandro Rivera. Muchas gracias. Sobre el tema que vamos a trabajar hoy. Innovación, la única manera de superar la crisis, con imaginación. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que en estos tiempos basta ver CNN para que uno se sorprenda, ¿no? Y empieza a ver los despidos en las empresas americanas, problemas grandes con los bancos, grandes complicaciones de todo tipo. Entonces, un reporte de cómo está haciendo Chile para competir, cómo está haciendo Colombia, cómo están haciendo los mexicanos. Y en esa misma manera, donde todos están diciendo cuál es la posible vía para encontrar alguna opción de sobrevivir, bueno, se da que nosotros a veces vemos las cosas de otra óptica y que la clave tiene que ver con la innovación. Hablamos, y es el lenguaje más común en estos días, que la crisis es una coyuntura de cambios en donde cualquier aspecto de una realidad. Es decir, hay cambios en la realidad de los negocios, hay cambios en las realidades porque nos cuesta más vender,
el consumidor ya no nos compra tan fácilmente, se han disparado los costos y eso uno llega y dice, bueno, hay una crisis. Y fíjense que este es el símbolo chino de la crisis y eso ustedes seguramente han escuchado de que crisis tiene dos significados. La parte superior significa peligro mortal, la parte inferior significa oportunidad única. Es decir, que las crisis tienen esas dos vertientes y depende de uno qué vertiente toma. Y entonces decíamos nosotros que cuando hay crisis unos lloran y otros venden pañuelos. La pregunta es de qué lado quiere estar uno, ¿ok? Y esa es un poco la primera reflexión, de qué lado queremos estar y porque dependiendo del lado que queramos estar, el camino de trabajar y las opciones que surgen son diferentes. Bien, siempre ha habido crisis. Cuando uno analiza la historia, siempre ha habido crisis, cada tanto. Y en nuestros países latinoamericanos, la crisis es permanente. Entonces, nosotros tal vez tenemos un mecanismo, hay un anticuerpo que nos permite manejarnos mejor, porque nosotros vivimos en una crisis. Ni hablar en Venezuela. Nosotros, digamos, ya no sabemos lo que es la normalidad, lo cual es una ventaja porque te permite estar como entrenado, pues, ¿no? Es decir, una situación normal, mañana te cambia la ley, pasado mañana te cambian los impuestos, el día de mañana te confiscan, cierran una calle, expropian. Es decir que la crisis es algo normal para nosotros y en general para muchos países latinoamericanos. Bien, dentro de este marco, ¿cómo entrar y cómo trabajar? Fíjense que decía Peter Drucker, padre de la gerencia. Yo siempre digo, ya encalladito a mi círculo más cercano, yo le digo, consultor que se respete tiene que citar a Peter Drucker. Y entonces uno muestra que efectivamente ha navegado por esas aguas profundas. Bueno, ¿qué decía Peter Drucker? Él decía, la primera tarea del ejecutivo es convertir el cambio del entorno, de la sociedad, de la economía y de la tecnología en oportunidades económicas y empresariales. Quiere decir que la primera tarea que nos toca es ver dentro de este mercado turbulento, de estos cambios tecnológicos, de estos cambios que se dan en los consumidores, cuáles son las oportunidades que nosotros podemos desarrollar en nuestros negocios, en nuestros mercados, con productos y servicios, sea cual sea el que nosotros manejemos. Pues esa es una de las claves de un ejecutivo. Las oportunidades se van a estar dando permanentemente. Fíjense que si hiciéramos un repaso, estos tiempos de cambio significan, falta que sea el mío, mentira. Estos tiempos de cambio han significado grandes cosas. De golpe, estamos como, se han apresurado los acontecimientos en el último año, por decirlo de alguna manera. Pero los cambios de la tecnología son impresionantes. Si nosotros sacamos la cuenta, hace 20 años, la cantidad de productos, de servicios que no teníamos es muy grande. Ese aparatico que suena cada rato, ese no lo teníamos. Ni teníamos el iPhone, no teníamos el correo electrónico, no teníamos el internet, no teníamos una cantidad de productos que hoy forman parte de nuestra vivencia cotidiana. ¿Y qué ocurre? Que muchos negocios siguen operando como hace 30 años, sin haber hecho los cambios que requieren los cambios tecnológicos y de la sociedad. Aquí vamos a revisar rápidamente esos paradigmas. En una época, las empresas tenían estructuras que de pirámides centralizadas, cerradas, hoy esas estructuras empresariales han pasado a la descentralización en redes abiertas. Tienes oficinas, tienes gente que trabaja por su cuenta, gente que te responde ante un proyecto y es un cambio completamente radical que en nuestros países en algunos ha llegado y en otros llega más lentamente. Es decir, que a nivel de estructura cambió la empresa, cambió el modo de hacer las cosas. A nivel de producto, pasamos de transformar materias primas a usar la materia gris para procesar conocimiento. Es un cambio importante. Hoy todo el mundo dice que lo más poderoso son los aspectos intangibles. Los aspectos intangibles. Y fíjense qué significa eso, la mujer más rica del mundo. ¿Quién es? A ver qué me dice. No. La escritora británica. Rodwell, la que escribió Harry Potter. Esa señora es la mujer más rica del mundo.
¿Y cómo hizo su riqueza? ¿La hizo basada en tierra, en empresa? No, la hizo basada en su intelecto. Y el hombre más rico, bueno, es Bill Gates. Y entonces, fíjense que hemos pasado de transformar materias primas a usar la materia gris para procesar conocimiento, y es el conocimiento el elemento clave de transformación y de valor. Cosa curiosa, por ejemplo, el país líder en la distribución, venta y comercialización de flores, ¿cuál es? Holanda, pero Holanda no las produce. El país líder en comercialización y fabricación de chocolate, ¿quién es? Suiza, no produce cacao. El país líder en la manufactura de acero y no tiene hierro, ¿quién es? Japón. ¿Y qué hay detrás de eso? La generación de riqueza a partir de materia gris. Tienen know-how. Y nosotros muchas veces lo que estamos mandando es cacao, o mandándole hierro, o mandando flores en nuestros mercados latinoamericanos. Tiempo de cambio, pasamos de una operación de rutinas óptimas, estandarizadas, a la mejora continua. El cambio como rutina, es decir, tenemos que cambiar permanentemente. Si alguna de sus empresas no tiene un proceso de cambio, ustedes están graves. Cualquiera. ¿Cuál es ese proceso de cambio? Oye, estamos incorporando una nueva línea de producto, estamos cerrando una nueva línea de producto, estamos incorporando una maquinaria más eficiente, estamos haciendo un mercadeo en forma diferente, incorporamos una tecnología inalámbrica de control de pedidos, lo que sea, pero es un cambio como rutina. Siguiente elemento es el personal. ¿Cómo ha sido el personal? Del salario como un costo a minimizar, y eso fue el paradigma de muchos años. El salario era un costo a minimizar, y así ha pasado ¿a qué? A la inversión en capital humano, en formar a la gente. Es esa gente el intangible, el valor más importante que tiene la empresa. Se ha pasado, por ejemplo, a nivel de estrategia, de la planificación central rígida a las estrategias flexibles y adaptables. A cada momento. Tenemos que tener un portafolio y tener la capacidad de adaptarnos a mercados que cambian y a situaciones diferentes. Y en el caso de los mercados, de la estandarización internacional a la segmentación múltiple global. Y entonces ahora hablamos, no sé si han escuchado esta palabra, que se llama glocal. ¿Y qué es eso de glocal? Pues porque queremos que nosotros tengamos gente glocal. Bueno, con una mirada global, pero con una penetración y una forma de enfrentar su mercado local. Y eso es glocal. Y entonces un cambio radical en el sentido común de cómo venimos haciendo las cosas y cómo estos cambios se han impuesto permanentemente. Estamos hablando entonces de los cambios de paradigma y de los cambios que han hecho que hoy no podamos seguir operando nuestros negocios como antes. Una transformación en todos los ámbitos y cada paradigma, y cuando hablamos de cada paradigma hablamos de olas tecnológicas que cambian los negocios. Leí hace poco que ya hay gente que ha estandarizado y ha dicho, en los últimos 230 años han habido 7 olas diferentes, y esas 7 olas diferentes oscilan entre 50 y 70 años. La última ola fue cerca del 1920, y fue la ola de la producción petrolera, de la producción en masa de vehículos, el transporte, la aviación. Bueno, el nuevo paradigma es el de la informática, a partir del desarrollo de los chips. ¿Y qué trae un nuevo paradigma? Un nuevo modo de producir, un nuevo modo de trabajar, un nuevo modo de consumir, un nuevo modo de vivir. Y hoy nosotros estamos en el paradigma de la tecnología, de los ordenadores, de las bases de datos, del correo electrónico, del internet, de la compra electrónica. Y la pregunta es, ¿cómo hemos adaptado nosotros aquí en la República Dominicana esos nuevos paradigmas? Cuando, por ejemplo, en el sector turismo, vemos que cada vez más esos intermediarios, que antes eran las agencias de viaje o los brokers, hoy están desplazados y la gente se mete por internet, chequea el hotel, chequea el pasaje, chequea la oferta, se hace su itinerario y resulta que eso, que es un nuevo modo de vivir muy profundizado en los mercados europeos y americanos, cada vez va creciendo y requiere y obliga a generar nuevas formas de mercadear y nuevas formas de vender y de conectarnos con el consumidor. Lo interesante es que cada paradigma genera diferencias.
¿Cuántos de nosotros en nuestras empresas usamos, por ejemplo, las compras electrónicas o los acuerdos con proveedores o el trabajo a distancia? Cuesta mucho. ¿Qué es lo que ocurre? Que podemos tener gente que a lo mejor sería más barato que trabajara de su casa porque no me gaste el aire acondicionado, trabaja de su casa y me reporta el trabajo. Todavía nos oponemos a eso a pesar de que es una corriente creciente el trabajo a distancia. Y tiene que ver con estos nuevos paradigmas tecnológicos y la forma como la gente está viviendo. Peter Drucker decía en cuanto a innovaciones, las innovaciones, especialmente aquellas de más éxito, son fruto de una búsqueda consciente y deliberada de oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que estar buscando las oportunidades. Hay que estar buscando esas oportunidades. Y a la medida que yo tenga una búsqueda creciente de mercado, de productos, de enfoques, voy a conseguirlos. Entonces, hay cambios en la base de la competitividad y hoy el dilema es imaginar e innovar, o si no, perecer. ¿De qué es este café? ¿Quién me dice qué especialidad tiene este café? Pareciera un café de naranja. Sin embargo, fíjense, estas instalaciones que parecieran un café es un banco. No sé si está vivo, pero hasta hace unos años, hasta el año pasado, el INDIREC se había ubicado entre los 4 bancos más grandes de pequeño ahorrista en Estados Unidos. Y cuando uno ve la instalación, dice, contrasta con el modelo de cualquier banco tradicional. ¿Y por qué contrasta? Bueno, porque es diferente. Y ahí te invitan a tomar un café y es un mecanismo de acercarse al consumidor. ¿Qué vende Procter & Gamble en este envase? Papitas, papas fritas. Y fíjense una cosa, ellos incorporaron un juego de trivia con preguntas. ¿Y eso para qué? En un segmento donde la gente, la tradición dice con los alimentos no se juega. Es decir, mira, eso es para la salud, cuidado. Pues resulta que ellos, Procter, con este juego, incrementó un 14% adicional en el mercado de ventas en los Estados Unidos, que es un mercado muy competido, donde crecer 1 punto, 2 puntos de share de mercado es muy importante. Basado en innovaciones, cosas sencillas. Si a nosotros nos dijeran, garantizamos la entrega en 20 minutos de la hora de envío programada, ¿qué estamos pensando? ¿Qué producto es ese? ¿Ah? Una pizza. En Venezuela, el arroz chino, que uno lo pide. ¿Qué otra cosa? El colmado de la esquina. Pues fíjense una cosa, este es Cemex. Cemex entrega en 20 minutos la hora programada. ¿Por qué? Porque entiende que hay que usar la tecnología. Cemex montó un sistema de GPS. Hablaba una vez con un amigo de Cemex y ellos los mandaron, primero investigaron el mercado. Y lo interesante de esto fue que ellos hicieron la siguiente pregunta. ¿Cuál es el producto o servicio que más rápidamente atiende un requerimiento? Y les apareció el 911, el 911 en los Estados Unidos. Y se fueron a investigar cómo hacía 911 para atender los requerimientos de auxilio. Y se dieron cuenta que tenían ambulancias, sitios por toda la ciudad y a partir de una llamada, un call center determinaba de qué sitio venía la llamada y activaba esa alarma. Pues ellos se copiaron el modelo usando una tecnología GPS y en una ciudad como Ciudad de México, que tiene mucho tráfico, ellos son capaces de enviar cemento en 20 minutos, concreto. ¿Y por qué? Porque el tiempo es muy importante. Tener una obra esperando un concreto. Y eso es un valor agregado que marca la diferencia, basado en una tecnología que estaba ahí por muchos años, pero que parte de generar las innovaciones es que yo mezcle tecnologías con negocios que pareciera que no tienen nada que ver. No tiene nada que ver y tiene mucho que ver, como en este caso. Aparecen nuevos y diferentes competidores y eso es parte de la amenaza de la innovación. Yo siempre pienso que uno de los frenos de la innovación es la gente que tiene mucha experiencia. Perdónenme lo que tiene mucha experiencia en un negocio. Yo tuve también mucha experiencia en un negocio, pero son frenos para los cambios, porque aquel que tiene mucha experiencia te dice, mira, yo tengo en este negocio 20 años y siempre se ha hecho así. Y entonces cualquier opción nueva te dice, la experiencia mata la innovación. Pero bueno, nuevos y diferentes competidores, como por ejemplo, dentro del mundo, Walmart pasó a ser un competidor
porque se le ocurrió suministrar gasolina en los puntos de venta. Los que venden combustible no hubiesen pensado nunca que Walmart iba a ser un competidor. Hasta que Walmart se le ocurrió que mientras la gente hace el mercado, te damos gasolina. Y pasó a ser un competidor importante en los Estados Unidos. Y así como en el mercado estoy seguro que en todas las planificaciones estratégicas de Texaco, Shell, Chevron, etcétera, nunca hubiera aparecido Walmart como una amenaza, porque las amenazas siempre las vemos con las otras. Bueno, así está lleno el mercado de negocios, de empresas que pasan a ser enemigos, amenazas insurgentes que nunca hubiésemos pensado. Por ejemplo, en Venezuela, los automercados tienen un competidor muy fuerte, Mercal. Mercal lo montó el gobierno y hoy abastece casi el 67% de la población. Probablemente siempre uno se cuidaría del otro automercado y uno del otro, pero resulta que esos son cambios que son amenazas que a lo mejor no estaban previstas. Por ejemplo, las universidades se han metido y entonces hoy las universidades son un competidor fuerte ¿de quién? De las empresas consultoras y de las empresas didácticas. Nosotros decimos, cónchale, pero quédense ustedes en los claustros, sigan dando clases, no se metan en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque ellos están buscando ingresos y la universidad dice, tengo las instalaciones, tengo los profesores, vamos a ir a la empresa a ofrecer ese producto y ese servicio. Es decir, que las universidades son un competidor de las empresas de consultoría. Pero también, por ejemplo, las cadenas de farmacia. Las cadenas de farmacia en Venezuela, las cadenas de automercado tienen su propia revista. Entonces resulta que le están compitiendo en la pauta publicitaria a los periódicos. Y entonces el periódico dice, oye, pero yo circulo 200,000. Sí, hermano, pero resulta que por mi tienda de farmacia o por mi cadena de automercado circulan 1,000,000 de personas que son compradores y la publicidad de vino, de Procter & Gamble, de Kellogg's, pega más en el blanco porque ellos van a comprar. Es decir, que probablemente el sector publicitario, llámese periódico, por ejemplo, no hubiera pensado que a quien él le vendía publicidad hace unos años, hoy tienen revistas. Entonces, todas las cadenas de automercado tienen revistas, las líneas aéreas tienen revistas, las cadenas de farmacia tienen revistas, y entonces resulta que pelean por la misma pauta publicitaria. Y así estamos llenos de negocios que insurgen, que pareciera que no es el competidor tradicional, y ahí hay una innovación. Yo recuerdo hace años me tocó trabajar en un periódico que empezó a vender CD de música. Unos CD de música, los encapsulaba, había una gran promoción y se vendían entre 55,000 y 80,000 CD semanales. Se llamaba CD Manía El Nacional. Pues resulta que en Venezuela, por más de 45,000 copias, es disco de platino. El Nacional, el periódico, vendió disco de platino, casi 50 discos de platino al año. ¿Y agarraba qué? La Sonora Matancera, la cumbia de fulano, lo mejor del merengue y cosas así viejas. Hacía un gran mercadeo. ¿Y dónde estaba el cambio? Primero, ¿quién era el competidor tradicional de los vendedores de música? Las otras tiendas. Pues él incursionó en eso, empezó a vender CD de música. Y no solamente que vendió CD de música, sino que los vendía en los 30,000 puntos de venta a nivel nacional. Pero ahí casi quebraron todas las disqueras, porque nadie que compra todas las semanas un CD va a ir a la disquera a comprarlo. Se vendían en 3,000 bolívares y las disqueras lo vendían en 15, 20,000. Y entonces era una compra de impulso con mucho marketing. Bueno, el mismo periódico El Nacional hoy ha generado un nicho. Está haciendo los seminarios internacionales de gerencia. 1,200, 1,500 personas que pagan 500, 600 dólares y entonces tienen en un año 6 megaseminarios. Bueno, al final, para el que se dedicaba a eso no dejaron nada. Tienen la publicidad, tienen los contactos, tienen los patrocinantes y entonces es alguien que incursionó en otro negocio. Bueno, de eso estamos hablando y eso es lo que tiene que ver con innovación. Los cambios en la base de la competitividad en una época era intensivo en labor, piensen en la época de los textiles, la construcción, luego pasó a ser intensivo en capital, piensen en las grandes petroquímicas, empresas de cemento, etcétera. Luego intensivo de tecnología y hoy hablamos de que son intensivos en imaginación.
¿Cómo eso es intensivo en imaginación? Google, Zara, el comercio electrónico. ¿Y Zara qué tiene Zara? Zara generó un modelo de negocio basado en romper el paradigma de la industria. ¿Cuál era el paradigma de la industria de la moda? Los ciclos, 2 ciclos al año, cuando máximo 4. Zara dijo, escuchemos al cliente, y su ciclo es semanal. Semanal, es decir, semanalmente están chequeando lo que se vende y fabrican más o menos y ajustan. Zara, por ejemplo, cuando fueron los hechos trágicos del 11 de septiembre, bueno, todo el mundo estaba de luto, pero tocó ya entrando a verano. Perdona, sí, en algunos lados. ¿Quién fue el primero que reaccionó y vistió todas las vitrinas de luto? Zara, rápidamente, y agarró más mercado. Y es decir, que ahí estamos hablando de modelos de innovación dentro de industrias que cualquiera diría que son industrias maduras, saturadas, con poco que inventar. Las estrategias mueren cada vez más rápido. Fíjense que en una época se decía que el pez grande se come al pequeño. Y era verdad, era verdad. La empresa grande absorbía al pequeño. Una red de automercado, había uno que tenía 3, le estaba yendo bien, ¡pum!, te lo compraba. Pero ya eso no es así. Hoy se dice que el pez rápido se come al lento. Y entonces hay muchos rápidos que son rápidos para hacer negocios, son rápidos para hacer acuerdos, son rápidos para sacar productos. Y entonces las empresas grandes no saben qué hacer. Hay un autor que dice que hay que desarrollar un modelo que él llama la pulga y el elefante. ¿En qué consiste ese modelo? Él dice, los elefantes les cuesta mucho reaccionar, pero lo que tienen que hacerse amigos de las pulgas, es decir, tener la capacidad de ver dónde están los emprendedores, las nuevas tecnologías, esa gente que está inventando cosas, de manera de que cuando alguien invente, al primero que se lo van a mostrar es al elefante. Y eso ocurrió cuando Microsoft empezó y llevó sus productos a la IBM, y la IBM era el elefante, y dijo, no me interesa. Y hoy ese ha crecido, y entonces se volteó la tortilla. Habría que ver si hoy Microsoft es el elefante. Pareciera que no. Bill Gates dice, yo mismo me genero mi propia competencia. Claro, nos afecta a nosotros, porque el que tiene un Windows y te cambian al Vista, te enloquece, y de cada versión te vas enloqueciendo. Y tú dices, oye, hermano, pero si estaba tan bueno, ¿por qué me lo cambiaste? Y él dice, yo prefiero generarme yo la misma competencia a que venga otro y me genere la competencia. Y eso es un crecimiento tremendo y es una mejora continua permanente. Decía entonces que la expectativa de vida de los productos han pasado de 3 y 5 años en productos y servicios, el modelo económico de 10 a 20 años, y la definición de negocio era inmortal. Yo estaba en el negocio de los automercados, yo estaba en el negocio de los periódicos, yo estaba en el negocio, y esa era la definición. Pero hoy nadie puede decir eso. Y hoy vemos que los productos y servicios tienen de 1 a 2 años, el modelo económico de 5 a 8 años, y la definición del negocio de 10 a 15 años. Y el que dijo que estaba en el negocio de los periódicos probablemente le va a ir mal. Y ese se redefinió y dijo, yo estoy en el negocio de la información. ¿Y qué significa eso? Que tengo revista, que tengo periódico, que lo manejo en internet, que puedo tener múltiples formatos. ¿Y por qué eso? Porque eso significa que cambia tu modelo de negocio. La innovación, dice un autor, es una mentalidad, una actitud penetrante y una forma de pensar que se enfoca más allá del presente en el futuro. Es decir, innovación es estar pensando en los cambios a futuro. Me gusta más la de Luigi Valdés, que dice, innovación es la capacidad de estructurar una idea y traducirla en un producto o servicio que tenga impacto en el mercado. Vale decir, él dice, es agarrar ideas y que eso funcione en el mercado. Y luego vamos a tratar de explicar la diferencia entre creatividad e innovación. La creatividad son ideas. La innovación es cuando esa idea yo soy capaz de plasmarla en el mercado, en algo que tenga valor para la gente. Otro autor dice, la Corporación Mondragón dice, innovar es explotar con éxito nuevas ideas. Fíjense que ese es más sencillo y permite enfocar perfectamente el concepto. Creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas y relaciones. ¿Cómo que generar nuevas ideas y relaciones? Es cuando yo relaciono cosas. Cuando yo soy capaz de decir, no sé,
el agua que parece sangre. Ah, bueno, estoy correlacionando dos cosas. Eso es creatividad. Bueno, creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas y relaciones, y la innovación es la implementación de estas ideas en el mercado. Uno facilita lo segundo. Yo no puedo innovar si no tengo creatividad. Ahora, yo puedo tener creatividad y no innovo. Y hay mucha gente que es muy creativa y tiene poca innovación. La diferencia es que la innovación es cuando yo a la creatividad le pongo el filtro de lo tangible y que es utilitario para alguien. Si alguien me lo compra, es innovación. Si no, es simplemente creatividad. Creatividad, entonces, es la capacidad de conectar ideas para desarrollar nuevos conceptos. Y vamos a ver un video, atención video, cortico, para ver un ejemplo de esto. La pregunta al final, ¿eso es innovación o es creatividad? Bueno, depende. En primera instancia pareciera que es creatividad, pero resulta que ellos se presentan y hay gente que paga por verlos, han hecho CD, videos, etc. Entonces ya estamos hablando de una innovación en una cosa que pareciera que es un espectáculo, que pudiera no dársele todo el valor, pero detrás de eso hay toda una corriente de creatividad e innovación. Bien. Innovar entonces es convertir la creatividad en conceptos factibles. Es decir, soy capaz de lograr hacer cosas que a otro le interese y que puede inclusive pagar por ellas. Fíjense, yo quiero que hagamos la siguiente dinámica, que no la vamos a poder hacer porque no tiene libretica, pero la van a hacer mental. Mental. Todo el mundo va a analizar lo que yo le digo. Ahí hay 3 productos y yo quiero que cada uno piense, ¿qué tienen en común estos productos? Vayan pensando cosas y van contando. ¿Cuántas cosas comunes le ven? Bien, fíjense una cosa. Probablemente si yo le digo que son realizados por el hombre, ay, no lo había pensado. Son productos de origen vegetal, animal y mineral. Sí, es correcto, ¿verdad? Oye, y se pueden ser usados por el hombre. Y se pueden vender, comprar, intercambiar. Los hay de diversos colores, de forma, diferentes precios, estilos. Se pueden poner en forma vertical. Se pueden transportar en un vehículo, en un avión, en un barco. Se pueden destruir con facilidad. Se pueden regalar el Día de la Madre. Son tangibles, son sólidos. Se identifican con una palabra. Fíjense que podemos conectar muchas cosas. Y a partir de ahora ustedes van a decir muchas más. ¿Qué ocurrió la primera vez y qué ocurrió cuando yo empiezo a ver eso? La primera vez ocurre que nosotros nos quedamos pensando, bueno, que se pueden usar en el hogar y usamos 2 cosas más. Pero a medida que yo les digo una de estas cosas, el cerebro empieza a hacer conexiones y esas conexiones disparan nuestra creatividad. Cuando yo le doy uno de estos, es un reactivo. Si yo le digo, se pueden transportar en un vehículo, alguien va a decir, oye, ¿verdad? Y se pueden destruir, y se pueden quemar, y se pueden mojar, y la lista es inmensa. ¿Qué ocurre la primera vez que nosotros nos enfrentamos a esa pregunta y después? Que hay un reactivo, y el reactivo acelera las conexiones, y las conexiones
es despertar la creatividad. Volvamos al concepto anterior, que era la creatividad perdón, estaba más atrás, bueno, la creatividad tiene que ver con generar esas conexiones, y eso es lo que ocurre cuando nosotros hacemos una tormenta de ideas, o cuando bajo algunas herramientas podemos generar creatividad para enfrentar un producto, un nuevo empaque, un modelo de negocio, qué vamos a hacer con esta maquinaria vieja, qué vamos a hacer con esta materia prima sobrante. Eso, a partir de ciertas técnicas, podemos entrar y ampliar eso. Algunos mitos sobre la creatividad. Cuanto más inteligente, más creativo. Se han hecho estudios midiendo el IQ. Conclusión, no es así. Claro, de normal para arriba no pasa nada. Es decir, de normal a muy inteligente, inteligentísimo, superdotado, no hay correlación con la creatividad. Claro, si está por debajo de lo normal, entonces ya no eres creativo. Pero es decir, no hay una correlación. Segunda mito, los jóvenes son más creativos que la gente mayor. Eso no es así. Se han hecho estudios a fondo y lo que se ha visto, por ejemplo, donde sí hay cantidad de patentes, cantidad de realizaciones e investigaciones, pareciera que los jóvenes son más eficientes en el tema de la creatividad en ciencias básicas. Y los mayorcitos son más eficientes en la creatividad de ciencias sociales, literatura, arte, obras de arte, música, etc. Eso a los mayorcitos, las matemáticas, las ciencias puras, a los más jóvenes. Pero en general es un mito que los jóvenes son más creativos. Tercer mito, la creatividad está reservada a unos pocos, la creatividad es un acto solitario. Pues no es así. Son actividades que se pueden hacer en grupo, en equipos, y la cultura japonesa ha dado muestras perfectas de ello. Occidente ve la creatividad y la innovación como un hecho de talento. Los japoneses ven como una metodología de trabajo y una metodología que logra resultados. Hay un caso interesantísimo que es cómo se llegó a las impresoras. En Estados Unidos, HP desarrolló en forma individual, dándole recursos a unos iluminados que había, la impresora. Y resulta que Japón lo hizo en equipo, la Canon. Y después de 3 años, y Japón después de año y medio, llegaron al mismo punto. Se unió Canon y HP para continuar a partir de 2 tecnologías diferentes y poder hacer la impresora de inyección de tinta. Es un caso bien interesante porque muestra los 2 modelos, pero más adelante vamos a ver que el modelo de grupo, donde se induce a hacer actos creativos e innovaciones en equipo, logra mejores resultados. Y el último mito, la creatividad no se puede gestionar. Pues lo que estamos diciendo es lo contrario. Se puede gestionar, es una metodología, es unas herramientas que están al alcance de todos. 3 componentes de la creatividad: la experiencia, dotes de pensamiento creativo y finalmente la motivación. Bueno, como todo, si yo tengo experiencia, sé la parte técnica. Yo puedo ser un gran creativo y estar motivado y quiero hacer un nuevo equipo electrónico que nos comunique. Si no tengo la experiencia, estoy muerto. Pero puedo saber mucho de telecomunicaciones y de teléfono y de todas esas cosas. Puedo ser creativo, pero si no estoy motivado a trabajar, no funciona. Y al revés también. Es decir, puedo tener la experiencia, puedo tener la motivación, pero si no salgo de estas 2 cosas y me falta la flexibilidad y la imaginación de las personas, no logro. Son 3 elementos importantes que se conjugan para poder dar resultados. Vamos a ver algunos ejemplos de creatividad en la industria publicitaria, rápidamente, porque entiendo que hay muchos que están de ese sector aquí. Fíjense, ¿qué hay detrás de esto? Un cambio de paradigma, es decir, yo simulo que esto tiene que continuar y aquí entonces hacemos esta publicidad. Pero hay de todo tipo de publicidad, un poco más agresiva que otras, pero lo que siempre impactan al público porque son creativas. Fíjense esta. Sobre todo los empaques, ¿no?
Fíjense, son cosas sencillas, pero hay una mente creativa pensando en cómo hacer cosas curiosas. Bien, hay un método para la creatividad, se llama método Scamper. ¿Cómo es el método Scamper? Sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otros usos, eliminar y reordenar. Es decir, a cualquier producto que se nos ocurra, empezamos a trabajar esos elementos. Pensemos, por ejemplo, que usemos ese método Scamper para un reloj de pulsera. Sustituir algún aspecto, combinar elementos con otros elementos, mezclar ideas, adaptar o alterar algún aspecto, explorar nuevas aplicaciones, modificar o magnificar alguna parte, proponer para otros usos, imaginar otras funciones, eliminar un aspecto o elemento o reducir a su mínima expresión, reordenar o revertir, mirar lo opuesto, etc. Por ejemplo, de esto yo pudiera pensar que las correas las puedo sustituir, entonces las cambio de material, este de cuero, esto con una corbata, las hago flexibles, o puedo combinarlo con el arte, con la tecnología, con otros usos, aquí hay una brújula, o la puedo adaptar a otros negocios, entonces esta tiene linterna y es llavero, esta tiene un GPS, o la puedo magnificar los números, por ejemplo, entonces lo hago números grandes, o lo puedo, por ejemplo, en este caso hacer como brújula, como teléfono móvil, calculadora, indicador de insulina como este, portarretrato como este. Todo eso son combinaciones del producto básico. O por ejemplo, puedo eliminar, y entonces yo aquí eliminé la esfera donde veo las cosas. Y aquí eliminé las letras, los números. Y todo eso, fíjense que el método se lo puedo aplicar a mi negocio, a cualquier producto. Puedo reorientar o revertir, por ejemplo. Y entonces aquí vemos relojes que se pueden usar en otra parte del cuerpo, como este de dedo, etcétera, etcétera. Innovar es convertir la creatividad en conceptos factibles. En conceptos factibles. Bien, el proceso de innovación realmente es algo sencillo. Parte de una idea, se reconoce la idea, se evalúa la idea, se desarrolla y se comercializa. Esto vamos a ver con más detalle algunos elementos y alguna profundidad al respecto.